Bien, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Estamos ahora sí probando aquí el sonido. Está saliendo. Perfecto. Sí, En Shalom Radio. estamos en Shalom Radio, transmitiendo acá desde la comunidad Shiloh, la parashat que corresponde al día de hoy, este Shabbat. Gracias a nuestro Dios, que ha sido para nosotros todo, que nos guarda, que nos ayuda, que vigila todo para que nosotros nos vaya bien. Le damos siempre las gracias a Él y en este día pues vamos a alabarlo aquí recordando toda su palabra, la que Él envió para que nosotros pues pudiéramos andar en luz en este mundo lleno de tinieblas y de oscuridad. Hoy la parashá que corresponde es Vayikhlach, de la palabra Shalach, enviar, y envió. Entonces eso está ubicado en capítulo 32, desde el versículo 3, tengo yo aquí, desde el versículo 3, y el capítulo 36 hasta el versículo 43. Bien, este es el espacio que tenemos para nosotros hacer un comentario, sacar una enseñanza, una reflexión, para poder nosotros adquirir la fortaleza en el Señor para seguir cumpliendo todas las cosas que Él nos envió en este mundo, para la cual fuimos preparados. Dice que Jacob, capítulo 32, siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Ma'anaim. Es un plural de la palabra campamento. Se entiende aquí como dos campamentos y tiene una lógica, porque hemos visto que con Abraham él se desprendió de su familia, de su parentela, y como dice el mandamiento, dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a tu mujer. Entonces cada uno va mostrando una característica, pero a medida que avanza la simiente va dejando al hijo. Murió Abraham, quedó Isaac. En Isaac nosotros pudimos ver entonces algo muy especial. Vivió una vida tranquila, vivía prácticamente en tiendas, como dice la Escritura. En su vida pues no se vio como los otros patriarcas que tuvieron varias esposas. Él tuvo una sola esposa, sin existir en ese momento mandamiento de permitir divorcios o casamiento con varias mujeres. Pues en él se vio entonces esa imagen que tiene relación con lo que es la promesa. Pues la promesa no consiste en ordenamientos, en que una persona tenga o sienta una obligación o un compromiso hacia algo, sino que simplemente emana la vida, emana la razón, emana la verdad. Entonces él es una demostración de esa emanación de Dios. Entonces es una de las diferencias que existe cuando nosotros estamos mencionando la palabra mandamientos, mandatos, órdenes, y cuando estamos viendo lo que es una reacción, una expresión espontánea en base a una naturaleza que nosotros antes no teníamos, y lo cual se evidencia en la Escritura cuando el Señor lo llama como frutos. Los frutos, no los frutos de la ley, porque la ley no da frutos. No hay órdenes que den frutos. Las órdenes consisten simplemente
en una condición, en una limitación en la que tú puedes simplemente cumplir y no te exige más nada, sino simplemente un cumplimiento casi mecánico. Mientras que una expresión natural no tiene límites y siempre tiene una tendencia a superación, a la perfección, a hacerlo mejor. Eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Yehoshua, fue a completar esa parte que la ley no podía cumplir. Por eso dice, de todo aquello que la ley de Moisés no pudo darnos, en él somos justificados nosotros, porque esa parte la Escritura no la justifica. Y todo lo que tiene que ver con la vida eterna tiene que ver precisamente con las cosas que no vemos. Las cosas eternas no las vemos. Y por lo regular, la condición humana siempre está atenta o atenida es a tener cosas con las que tenga un contacto. Por eso el pueblo de Israel pidió rey. Cuando en el Reshit vemos que el único rey era Dios, y él era el que gobernaba todo, y todas las cosas estaban perfectamente organizadas. Esa es la diferencia cuando el ser humano pues piensa que no ve las cosas, siente un vacío y tiene que rellenarlo con algo. Eso es lo que da paso necesariamente y acá humanamente a lo que es la idolatría. La idolatría, que es el mismo concepto de lo que es la fornicación, porque es casarse con otros dioses y ser siervo, ser esclavo, estar sometido al yugo de otras leyes diferentes a las de Dios, el Todopoderoso, el único que conoce cómo funciona este mundo que Él creó y que siempre va a ir a mejorarlo, no a empeorarlo, mientras que los otros caminos siempre van a conducir hacia la muerte. Entonces cada quien prefirió poner ídolos, poner dioses que fueran delante de ellos. Israel no fue una excepción. Israel también se contaminó con lo de las naciones, siendo que Dios desde el principio lo estaba preparando, lo estaba como un jardín, lo estaba limpiando para ponerlo hermoso. Pues esto no entendió, y por eso todas estas cosas que hemos visto, los testimonios en los que cayó Israel, para que nosotros no hagamos lo mismo, precisamente, para que nosotros no entremos a esa condición de desobediencia y de dejadez de nuestro Dios. Esa es la historia que podemos ver nosotros en esta parashá, cómo comienza Dios entonces a formar el concepto de pueblo. Porque recordemos que con Jacob comienza lo que se llama las 12 tribus, porque él tiene 12 hijos. Entonces el primogénito, que era Rubén, sabemos que no heredó la primogenitura, que lógicamente el mayor es el que hereda la promesa, pero nos hemos dado cuenta que siempre el primogénito ha sido cambiado. Y la razón de esto es para que nosotros no nos apegáramos a nada visible en este mundo, porque eso pertenece a las cosas visibles. El tener un hijo y que el hijo sea el heredero son las cosas que vemos. Entonces por eso las naciones siempre querían ver él como rey a un hijo de un rey anterior. Jacob entonces aquí se encuentra con ángeles y se encuentra con un lugar al cual él llama Manaín, por lo que el acontecimiento que él ve ahí en ese lugar. Y lo que nosotros podemos entender, siempre Dios siempre hace un paralelismo en muchas cosas. Por lo menos el asunto de Abraham tuvo 2 esposas, una esclava, una sierva,
y a la esposa que es Sara, ¿cierto? Entonces siempre está poniendo él ahí un paralelismo, porque todo tiene que ver con una comparación de las cosas que nosotros más adelante íbamos a poder ver y íbamos a poder diferenciar. Para poder entender tenemos que diferenciar. Hermano, la batería. Bueno, entonces podemos darnos cuenta que Israel quedó encargado de 2 campamentos en Génesis 32:10. Él reconoce esa visión que tiene en ese momento. Dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y en el momento que él se acerca a su hermano Esaú, que había jurado matarlo por el asunto de la compra de la primogenitura y además de haberle quitado la bendición engañando al padre, entonces ellos tenían pendiente eso. Por lo tanto, Jacob se había preparado para encontrarse con su hermano y solucionar ese problema. Él no sabía cuál iba a ser el final de este encuentro. Por eso preparó varias cosas, y una de esas fue separar 2 campamentos. Separó el campamento de las 2 esposas, ¿cierto? El de Lea. Acordémonos que Lea fue la primera esposa que le fue dada también engañado por Labán, porque ellos habían acordado que era con la que él amaba, con Rebeca, ¿verdad? Pero resulta que esa noche de boda le dan a Lea, y Lea es la que más hijos tiene. Y por eso nos estamos dando cuenta que la amada, la que él amaba, era estéril, no tenía hijos. Dios no le había dado hijos. Como siempre, Dios pone ahí el interrogante y la incógnita, por medio del cual va a venir la primogenitura. Entonces, en estos 2 campamentos vemos esa diferencia cuando él se para protegiendo más al hijo de él, a José, que era el que él más amaba, que a los otros. Ella la puso de último. Entonces, viniendo ya Esaú, venía con 400 hombres. 400 hombres, prácticamente Jacob le dio bastante temor eso. Entonces, toda esta condición que estamos viendo ahí de Jacob, reconociendo esa parte de las dos campamentos, que nosotros podemos compararlo con las 2 casas de Israel, la casa de Israel y la casa de Judá, ¿cierto? Entonces, por la cual el Señor ya viene formando ese plan, digamos, esa doctrina para nosotros. Vemos cómo entonces más adelante el nombre de Israel, que en la Escritura tiene una citación de más de 2200 veces,
lo que equivale más o menos como a 2 veces por cada página. Es uno de los nombres que más se menciona en la Escritura en base a los patriarcas. Y tiene que ver precisamente ya con esa consumación de lo que viene siendo cuando Dios le llama pueblo, cuando ya lo prepara para darles unos requerimientos, unas ordenanzas para que pudieran vivir con justicia dentro de la tierra que también Él les estaba prometiendo desde Abraham, una tierra que fluye leche y miel. Bien, Jacob al final lo que termina es asombrándose de esta reacción que tuvo su hermano Jacob, y lo que termina es perdonándolo. Él encuentra entonces aquí el perdón del hermano y ese asunto queda superado y queda solucionado. Entonces vemos cómo Jacob, con estas 2 mujeres, Raquel y Lea, 2 esposas que tiene Jacob, aparecen en Ruth 4:11. Vamos a buscar el libro de Ruth 4:11 y miremos que la misma escritura, ya habíamos dicho que no los consideran a ellos como fruto de fornicación, ¿cierto? Si alguien lo puede leer, Ruth 4:11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: decido todo, Adonai era la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Bien, ella es la nuera de Noemí, que se iba a casar con Boz, ¿cierto? Y precisamente era por el asunto de una herencia. Entonces la misma escritura dice que ellas, Raquel y Lea, edificaron la casa. Entonces Dios las tiene como edificadoras. Por eso es que la pareja pasada estuvimos viendo esa parte donde Dios eso lo había pasado por alto como pecado. Eso está en Hechos 17:30. Hechos 17:30. Aquí dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cierto, eso tenía que ver con todo tipo de lo que en la Torá después se le llamó como transgresiones. Puede ser idolatría, puede ser las fornicaciones. Pero en este caso era más, estaba por encima de todo eso lo que era hacer un nombre. O sea, las personas o nosotros morimos, pero algo que no es físico es el nombre, y el nombre queda en la memoria. Y siempre estas leyes eran con el fin de mantener la importancia que tenía el hacer un nombre. Y eso es lo que le dice más abajo, aquí mismo en el libro de Ruth 4,
12. Y sea tu casa como la de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá. Ustedes saben quién es Tamar también, ¿cierto? El que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de ese joven te dé el Señor. ¿Qué verso es? Ese es 4:12. De Ruth. Teníamos en Ruth. Okay. Sí. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Hashem le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea el Señor que hizo que no te faltase un pariente cuyo nombre será celebrado en Israel. Es el asunto del nombre, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Cierto? De este le dieron nombre a las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Entonces ese es el abuelo de él. Miren cómo de lo que la escritura viene hablando de simiente, cómo viene traspasando todas las barreras. ¿Cierto? Si hoy en día hubiera nosotros pudiéramos tener una máquina del tiempo y alguien se viajara para allá, estuviera condenando a todo el mundo, estuviera condenando a Ruth, a vos, a Noemí, porque esa frase la usaban los fariseos: nosotros no somos hijos de fornicación, refiriéndose a que eran digamos, de un linaje especial, que no había sido manchado con nada, no había sido no tenía cruce de más nada, sino simplemente ellos salieron con Abraham y así llegaron siempre. Pero fíjate que la misma escritura nos muestra cómo la promesa fue incluyendo a personas que no tenían que ver incluso con el linaje directo de Abraham. Y por eso es que vemos ejemplos en la escritura como la de Rahab, la ramera, que era incluso una mujer pecadora. La ex. Sí, en ese momento estamos hablando del momento que sí. Vemos por allá a Caleb, ¿cierto? Caleb era ceneceo, ¿no era? Caleb. Claro. Vemos todo eso en la escritura de cómo Dios no se olvida, o sea, la promesa está incluyendo incluso a toda lo que se le dijo a Abraham, los que estaban después de Abraham, porque en ese momento fue dado la promesa, pero ya estaba incluido incluso desde antes de haber sido dada la promesa. Ya la escritura estaba mostrando esa luz. Y ese es la ignorancia. Por eso el Señor le dice: ¿cómo lees? ¿Qué lees? ¿Cómo lees? De las personas que eran las estudiosas de ese tiempo, pues se supone que estaban leyendo la escritura, pero hoy en día parece que sucediera lo mismo, que la mayoría de las personas pueden estar hablando de la escritura, pero no la están leyendo, y entonces están ignorando realmente ciertos acontecimientos que pueden revelar luz sobre ciertas cosas que hoy en día para nosotros son incógnitas, son preguntas, ¿cierto? Y el Señor siempre viene y habla de Israel. Yo vine a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él está usando un lenguaje del nombre que se le dio precisamente a Jacob. Pues Jacob, como todos sabemos, no es el nombre de Israel, ese se lo puso fue Dios. Y aparece también aquí en la escritura. Entonces, incluso a raíz de una lucha que tuvo con cierto Is, ahí comienza el Señor a declararle ese nombre aquí en el versículo 20, Génesis 32, versículo 29.
Entonces Jacob le preguntó y dijo, aquí no, más adelante, en el 28, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. Bueno, ahí está la explicación, ¿cierto? Pero la palabra Israel significa Dios gobernará. Y le añaden ahí porque has luchado, pero como la raíz de luchar y la raíz de príncipe son parecidas, son la misma raíz prácticamente, entonces puede ser también ese juego de palabras. La palabra Sara, la mujer de Abraham, creo que significa princesa, ¿cierto? Es la misma raíz que siempre está ahí en el asunto. Bien, entonces, estos nombres no son por voluntad de carne y sangre, son nombres con los cuales Dios ya va a dejar memoria, y hasta el día de hoy nosotros seguimos mencionándolos igualmente. En todas las naciones se sigue llamando igual. Es curioso que el nombre Israel se pronuncia así en todos los idiomas, Israel. Por eso ha perdurado en el tiempo, y a pesar de que todas estas personas, primogénitos y todo esto que habla la Escritura, han ido desapareciendo, han ido muriendo, como hemos visto, entonces han sido unidos a su pueblo, como decían los patriarcas, voy a ser unido a mi pueblo. Tanta memoria tiene el nombre que ha sido para nosotros el que se nos ha dicho como iglesia. La palabra Israel es lo mismo que nosotros le llamamos iglesia. Es el conjunto de las multitudes de personas reunidas, ¿cierto? Después de haber pasado por un proceso de que estos dos campamentos de lo que estamos hablando fueron separados. Estos dos campamentos se separaron, y uno de esos campamentos, que se llamó la casa de Israel, desapareció totalmente. O sea que 10 tribus quedaron desaparecidas, y hasta el momento muchos no saben dónde están esas tribus. Sin embargo, la Escritura lo ha seguido mencionando igualmente, que hasta un saludo aparece por acá en el libro de Santiago. Él saluda. Se supone que en ese momento no estaban esas tribus ya. Entonces vamos a leer aquí este saludo de aquí lo dice Santiago, capítulo 1, versículo 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua HaMashiach, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces, para Santiago, las tribus no están desaparecidas ya. En ese momento ya él sabe, ya fue discípulo del Señor, incluso este es el hermano del Señor, Santiago. Ya ellos saben que las tribus están en alguna parte, y nosotros cada día vamos comprendiendo que nosotros formamos parte de esas tribus, que estuvimos perdidos, que nos fuimos a la idolatría, fuimos a buscar otro Dios que pudiéramos ver y pudiéramos palpar con nuestras manos. Pero nuestro Dios, con su poder, eso no lo hizo la ley, no lo hizo el que estuviéramos leyendo, repitiendo. El mismo Señor, con su poder, nos pudo librar de esa esclavitud de estar adorando muñecos y poniendo nuestra confianza en ellos, porque como son podían ser palpables con nuestras manos, poníamos la confianza en ellos. Mientras que en el Dios celestial, que no lo hemos visto, porque no podemos ver las cosas espirituales con este cuerpo que tenemos mortal, lo teníamos olvidado.
Mira lo que dice en Primera de Juan, el apóstol Juan. Dice, lo que era desde el Reshit, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Aquí fue donde ellos vieron la vida. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. O sea que mientras el ser humano estaba buscando algo que ver, la vida se manifestó. Para que entonces el ser humano pudiera tener la confianza, porque no la había tenido, porque no la veía. Entonces Él se manifestó directamente y vino a esta tierra y dejó testimonio con los apóstoles. Y la palabra testimonio en la escritura significa es mártir. Por eso es que vemos que el nombre de los apóstoles para nosotros sigue siendo igualmente como si ellos hubieran estado en estos momentos con nosotros, porque fue de tanto peso el testimonio que dejaron, que está intacto totalmente. Ellos entregaron su vida por declarar un nombre, que es el nombre sobre todo nombre. Ese nombre costó la vida en ese momento de miles y miles de personas y de apóstoles que predicaron la palabra de Dios. Entonces, es la importancia de lo que tiene realmente el nombre de Israel en esta vida, que el Señor viene precisamente con ese plan didáctico para que nosotros comprendamos plenamente cuál es la finalidad de todo esto. Mientras Jacob representa en la escritura lo que es un siervo, porque Jacob trabajó por Lea 7 años y sirvió por Raquel otros 7 años. Entonces el nombre de Jacob siempre está ligado con la palabra de servicio, de siervo. Y podemos darnos cuenta aquí en Isaías 45, 4, esta comparación. Isaías 45, 4. El mismo Señor lo llama siervo. Es una pedagogía, es algo didáctico lo que estamos nosotros viendo en la vida de Jacob y lo que esto representa como símbolo o algo simbólico con respecto al Señor. Porque en el nombre de Jacob, o sea, Jacob es, digamos, el carácter humano de él. Entonces, por amor de mi siervo Jacob, vamos a leer aquí más arriba. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Hashem, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Mientras en el nombre Jacob se habla de siervo, en el nombre de Israel se habla de escogido. Y en la escritura siempre vamos a notar esa diferencia. Jacob siervo, Israel escogido. Y también vemos en Isaías 43, 15. Isaías 43:1 es. Isaías 43:1. Ahora sí dice Hashem, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel,
no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Él dejó de ser Jacob, se llamó Israel. Ese es el paso que prácticamente la humanidad también está dando. Nosotros como Israel tenemos el carácter humano, una naturaleza humana, pero se nos va a cambiar el nombre porque ahora estamos siendo formados por el Señor, que es precisamente el paso que dio Adán, porque Adán primero fue creado y después fue puesto en el Edén para ser formado, ¿cierto? El proceso de formación consiste en ir puliendo una cosa, quitando la otra, hasta que ya quede completamente hecho, que ese era el fin que debía tener Adán. Después de la formación él iba a quedar totalmente hecho, o sea, iba a quedar siendo perfecto. Solamente lo perfecto es lo que entra al reino de los cielos. Por eso es que la ley no perfecciona. La ley no nos perfecciona. El que nos perfecciona es el Señor, que es el que nos puede formar y nos ha ido formando. Porque en toda la historia nosotros nos hemos dado cuenta que igualmente una persona con todo el conocimiento de la escritura que tenga, siempre tiene también igualmente fallas como cualquier otro. Y a veces hasta más. Entonces eso es complicado. En este nombre de Israel también tenemos algo que podemos incluir, porque aquí en la descripción dice que porque se le dio el nombre porque él pelea, Hashem pelea. Y esa es una de las características que tiene el pueblo de Israel desde que Dios lo envía a la tierra prometida. Y que en algunas ocasiones Dios les señala el momento para que puedan ir al combate. Y ellos vencen y ganan la pelea porque son dirigidos por Dios. Pero hay momentos en que ellos no quieren tener la dirección de Dios y se van a ciertos combates que tuvieron y todas esas peleas las perdieron porque ahí no estaba Dios entre ellos, porque el que pelea por Israel es Dios. Si Hashem no guarda la casa, en vano vigila el guardia. Toda la escritura nos enseña siempre lo mismo. Entonces el Señor viene aquí a la tierra como siervo. Precisamente una de las fases que Él está señalando con la iglesia o con Jacob, que viene siendo, digamos, esa parte didáctica de por lo que está pasando la iglesia. La iglesia fue llamada precisamente y después ha sido elegida. Y hay una diferencia entre llamado y elegido, porque nosotros vemos que el día que estuvo celebrando la Pascua, ¿cierto?, uno de los discípulos lo negó, lo entregó, y ese era uno de los llamados. Era uno de los llamados, y fíjense ustedes que no era de los elegidos. Pero además muchos elegidos van a ser engañados. O sea que ese no es el último paso tampoco. El último paso es la perseverancia. Y después de la perseverancia viene la salvación. O sea, la salvación es el paso donde se va a ver al final quién es el que llega y quién es el que no llega. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, nosotros hicimos esto, nosotros hicimos aquello.
y yo les diré a ustedes, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahí dice hacedores de maldad, pero realmente dice enemigos de la Torá, ¿cierto? Aborrecieron la Torá, por eso no supieron quién era realmente el Mesías. Entonces, como dice Romanos 10:4, tenemos aquí Romanos 10:4, dice, porque la finalidad de la Torá es llevarnos al Mesías para justificarnos a todo aquel que cree. Él es el que justifica. Si Él es el que justifica, dice el mismo Pablo, entonces ¿quién condenará? Aquí dice en el mismo Romanos 8:33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nosotros somos los escogidos ahora mismo y también estamos perseverando, ¿cierto? Falta la salvación. Si Dios es el que justifica, ¿quién es el que condena? ¿Quién condenará? El Mesías es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Todo eso ya debemos haber pasado, todos los que conocimos a nuestro Señor. Ya la Escritura, ya la ley, ya todo nos ha llevado a nuestro Mesías, ¿cierto? Porque el poder emana de Él es el del poder. Si nosotros leemos, esto es inerte en el momento. El Señor es el que pone el poder, Él es el que mueve todas las cosas. Vemos también en Israel, ahora con el nombre de Israel, que en Oseas 12:12, por ejemplo, vamos a buscar aquí el libro de Oseas. Oseas 12:12, el que lo tenga me dice. Aquí está. Exactamente ahí. 12:12. Pero Jacob huyó a tierra de Harán. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer fue pastor. Bien, esa parte de después pastor, ahí aparece la palabra llamar. O sea, Jacob vigiló también. Claro. Jacob vigiló. Eso es lo que dice. Vigiló lo de otro. Pero Jacob huyó a tierra de Harán. Israel sirvió para adquirir mujer, y por adquirir mujer vigiló. O sea, en el servicio estuvo vigilando. Entonces, todo lo que está implicando el nombre de Jacob y ahora de Israel, y cómo nosotros podemos trasladar todo eso, ¿verdad? O hacer una comparación de estas cosas con la situación de lo que la iglesia también está en este momento, que estamos totalmente en la vigilancia, porque a pesar de que ya conocemos al Señor, hay lobos rapaces que están entrando a muchas comunidades, y estos hermanos que supuestamente ya encontraron al Señor, los están sacando nuevamente y les están mostrando otra vigilancia diferente a la que el Señor nos mostró, siendo que hablan de la misma Torá, y la misma Torá nos está explicando los pasos por los que nosotros debemos permanecer siempre. Entonces vemos cómo Israel, el nombre de Israel, que ahora mismo representa lo que es la iglesia, podemos nosotros tener la confianza en cuáles son los pasos
en que nosotros también nos hemos mantenido hasta este momento. Como siervo, porque el Señor también fue siervo. Como escogido y como perseverante en esta tarea. Eso es lo que es la edificación de la iglesia. Permanecer en esa primogenitura de nuestro Señor. Y siempre paralelismo de la edificación que también se está representando con lo que era la iglesia. Ya en la Escritura también había un paralelismo sobre eso. En Ageo 2:9 habla, Ageo 2:9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho el Señor de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Hashem de los ejércitos. Hubo dos templos, ¿verdad? Y el primer templo que fue derribado, y luego se construyó el otro templo que fue en el que puso los pies nuestro Señor Yehoshua. Es el segundo templo. Y ese segundo templo fue el que tuvo la gloria postrera. No hay entonces ningún tercer templo, y muchos están esperando una construcción de un tercer templo. Siempre el Señor nos está mostrando es un paralelismo. Entonces, la parte humana, la parte terrenal, tiene que ver con esa primera gloria, y la gloria postrera que siempre tiene que ver con lo venidero, con lo que nosotros estamos esperando. Fíjense ustedes esa parte entonces de lo que es lo postrero para nosotros, que es lo que debemos en este momento mantener celosamente, esa parte que tiene que ver con nuestra limpieza, con nuestra vida, con todo lo que nosotros hagamos para el bien. Y no equivocándonos. Hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento sobre esto, porque muchas personas se quedaron en esa gloria primera y no dieron el paso a la gloria postrera. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Simón el fariseo, ¿verdad? Que había una mujer que le estaba lavando los pies al Señor, y el fariseo lo que hizo fue condenarla. El fariseo lo que se acogió fue por unos decretos, y él de ahí decía: si supiera quién le está lavando los pies, si fuera profeta, supiera que esta mujer es pecadora. Pero esta mujer no hizo más sino seguir lavándole los pies al Señor. El fariseo se acogió a la limitación de una ley. Para él solamente lo que requería era lo que estaba señalándole, esa limitación era suficiente. Pero la mujer estaba haciendo más de lo que requería la ley. Y el Señor terminó diciéndole quién estaba justificando. Mira, esta mujer, tú llegaste aquí, no me diste agua, no me has enjugado los pies, no me has lavado los pies. Mira, esta mujer con sus lágrimas me ha lavado los pies y lo ha enjugado con sus cabellos. Entonces le hizo la pregunta de que habían dos deudores, uno le debía a uno y el otro le debía el doble. Entonces vino el dueño de la plata y le dijo: ¿a cuál de los dos crees tú que le amará más? Y él dijo: no, el que más le perdonó. Bueno, esta mujer, por cuanto amó más le será perdonado.
¿cierto? No tenía límites, no tenía excusa. Adán y Eva tuvieron excusa cuando hubo una ley, porque le dijo Adán a Dios: la mujer que tú me diste fue la culpable. Para eso sirvió la ley, para acusar, para buscar también una excusa ante las debilidades que nosotros podemos tener. La ley nos sirve para excusarnos de las cosas. No nos está pidiendo, con ella le defiende y con ella no me está pidiendo esfuerzo. Esfuérzate a ti mismo, no me está pidiendo eso. Simplemente me está pidiendo un requisito, que yo debo hacerlo y ya. La misma ocasión podemos verla con la viuda. La viuda lo que dio fue 2 moneditas, pero el fariseo dio mucho. Pero en esa actuación no había ninguna ley limitando el acto de la viuda. La viuda no estaba limitándose a nada, simplemente estaba amando. Y por eso esas 2 monedas, y el Señor lo dijo: de cierto le digo que esa viuda dio más que todos estos fariseos. La ley te compara. ¿Qué haces tú más que el otro? ¿En qué eres tú mejor que el otro? La justicia de Dios no te compara con nada, no te pone límite. Por eso es que hay un texto que es Corintios 12, creo que habla del amor. El amor no tiene envidia, el amor no se sufre, no es fingido, no busca lo suyo propio. Eso no tiene limitación ahí. Esa es la etapa postrera que nosotros estamos viviendo. Esa es la etapa postrera que nuestro Señor vino a traer a esta tierra, para que nosotros tuviéramos ese alcance que no pudo tener la ley que fue traída por medio de Moisés a esta tierra. Entonces nosotros siempre debemos estar como nos enseña el Señor, siempre es arriba de la ley. Arriba de la ley. La ley nos sirve a nosotros para, como me dijo una vez un profesor y no sabe nada de Biblia, porque era profesor de electrónica. Él me dijo: vea, ante un problema, la solución es una ley. Me dijo un profesor, él no sabe nada de escritura, estaba hablando de cuestiones, porque es profesor de electricidad. Entonces en la electricidad se dan estos asuntos, ¿no? Que hay que poner este cable acá, que hay que poner este cable acá. Entonces surgió una ley y se acabó la discusión. Eso es lo único que te exige la ley. Pon esto aquí, se acabó la discusión. Ya no hay más por dónde coger. Pero en las cosas espirituales de Dios, Dios nunca dejó las cosas incompletas. Y Él nunca dijo que eso era lo último que hay. Que siempre en Él siempre hay abundancia, hay rebose. Mucho más de lo que nosotros esperamos. Mucho más de la justicia de la ley. Mucho más de esa justicia de la ley. Hay un pasaje que dice, pero no me acuerdo, que dice que nosotros debemos estar no en la ley, sino sobre. No usa la preposición en. Claro, sino sobre, encima. Debemos estar encima de la ley. ¿Ya? No tanto ni debajo ni dentro, sino encima. Es decir, tenemos que superar, como lo dijo a los fariseos, si vuestra justicia, se lo dijo a los discípulos, si vuestra justicia no fuera mayor que los fariseos. Exactamente, ¿ya? ahí está una... Entonces eso es estar por encima de la ley. Mire este texto aquí del Señor en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Este es lo que es la postrimería. Juan 15, desde el 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Más fruto, siempre es más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he dejado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de esa vid nada podéis hacer. La vid es un árbol simbólico de Israel. El Señor es el Israel. Es el nombre que se le dio a Jacob en ese momento. Ese es uno de los nombres de Dios. Y en ese nombre es que nosotros podemos entender. No nos llaman Jacob, a la iglesia no la llaman Jacob, sino Israel. Nosotros somos el Israel de Dios. Sí, cierto. Se va a apagar aquí.